Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo podcast educativo. Yo soy Miguel Jiménez y estoy emocionado de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en nuestros estudiantes. Hoy yo, además de teorizar, quiero contarles sobre mis experiencias en mi aula de clases. Así que sin más, vamos a empezar. Hoy nos vamos a enfocar en tres grandes conceptos que son teorizados por Beltrán, Caballero, Ramírez y Sprock, que son la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. En este caso quiero enfocarme en el año que yo tengo trabajando como docente. ¿Por qué? Porque he tenido la experiencia de trabajar con muchos estudiantes y he aprendido mucho sobre cómo aprende cada uno y también cómo podemos apoyarlos de una mejor manera. Eh, Quiero enfocarme en este podcast de que quiero responder a grandes preguntas como del cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo podemos identificar sus estilos de aprendizaje, así que vamos a ello. Vamos a empezar con el concepto de la enseñanza. Al tener en cuenta que yo apenas tengo un solo año de experiencia como docente de inglés, yo he descubierto en este poco tiempo que esto es un arte que va mucho más allá de simplemente impartir los conocimientos adquiridos anteriormente. Yo en una de mis clases noté que muchas estudiantes se sentían un poco desmotivadas con las lecciones tradicionales. ¿Por qué? Porque en mi institución no contamos con los recursos suficientes para usar herramientas TIC. Entonces, yo de mi propia manera decidí probar algo diferente. Primero decidí probar un poco de variedad en mis métodos. ¿Qué quiero decir? Implementé el aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes podían elegir un tema que les apasionara. Que les apasionara. Por ejemplo, uno de los temas era el futuro con Will y futuro con Be Going To. Otros temas eran presente perfecto, otros presente simple y cosas así. Algunos estudiantes eligieron unas cosas, otros eligieron otros temas y pues ya eso era en base de cada quien. Lo hicimos en base a exposiciones. Este método no solo les permitió aprender un poco más, sino que también los motivó a ser un poco más activos en el proceso educativo. Después pasé al método de fomentar un poco más la participación. ¿Qué quiero decir aquí? Durante las actividades noté un poco que, bueno, más que todo antes de las actividades noté que los estudiantes no eran tan activos, eran muy tímidos, pero empezaron a participar con los temas que según noté que eran su fuerte, los que ellos mismos eligieron, y empezaron a participar, a ser un poco más activos, se sentían parte del proceso y esto les ayudó a construir un poco más de confianza en sí mismos. Al final, después de cada tema o de cada periodo, yo siempre suelo hacer una retroalimentación que no solo se limita a corregir, sino más que todo a guiar. Yo recuerdo que un estudiante me dijo que se sentía perdido en un tema y pues a revisar juntos sus talleres fallidos, actividades fallidas, incluso con cuaderno abierto le di algunas sugerencias de cómo poder hacer tal cosa, cómo poder dialogar, cómo poder aprender un poco de manera más eficiente y con el tiempo lo vi transformarse en alguien, una persona un poco más segura y a tener mejores notas. Ya, terminando el concepto de la enseñanza, iba a pasar al concepto del aprendizaje. Aquí hay que tener en cuenta algo, que hay que tener en cuenta que cada estudiante tiene una manera única de aprender. Cada estudiante es único, cada mente es un mundo totalmente diferente. Entonces, con todo el año que yo tengo experiencia, yo he tenido la oportunidad de ver todo esto en acción. ¿Por qué? Porque en mis clases he visto cómo hay algunas alumnas, porque yo trabajo en un colegio de solamente niñas, que algunas estudiantes aprenden mejor en conjunto, mientras que hay otras que aprenden por su propia cuenta, es decir, aprenden de manera autónoma. Entonces, con esto saqué varios métodos que son los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje y unas que otras prácticas inclusivas. Con los estilos de aprendizaje, yo solía tener una estudiante que era demasiado distraída mientras yo explicaba, mientras yo daba algunas que otras pautas para videos y conversaciones en inglés y todo eso. Pero ¿qué pasa? De pronto pensé, no, de pronto mi manera sea muy anticuada, vamos a probar de otra manera. Decidí cambiar mi manera de explicar. Entonces, ¿yo qué hice? Yo puse a trabajar a las chicas de manera grupal. Mientras yo explicaba, yo en cada grupo, o sea, yo en cada grupo
hacía los grupos, explicaba, pero ¿cuál era la diferencia? En cada grupo yo integraba a las niñas que más destacaban en mi clase. Eran como, pongámosle que eran como entre 4 a 6 niñas. Ya yo hacía entre 4 a 6 grupos. Entonces, yo al hacer eso, la meta cuál era, que si las chicas no me entendían a mí, le preguntaban a las compañeras y ellas como son de la misma edad, ellas hallaban de pronto una manera más eficiente de explicarles. Entonces, ¿qué pasaba? Poco a poco vi cómo su atención mejoraba y su rendimiento aumentaba. Ya por lo menos se notaba que se enfocaba más en las maneras en que yo explicaba y demás. ¿Ya? A, al notar eso, pues iba mejorando su ritmo de aprendizaje. ¿Qué pasaba? Notaba que algunas estudiantes necesitaban un poquito más de tiempo. Yo recuerdo que había un estudiante que se esforzaba por aprender inglés, que luchaba por retener toda esa información en la mente. Pero yo en lugar de apresurarme por enseñarle, yo lo que hice fue enfocarme en algo más personalizado, dándole tiempo y algunos recursos adicionales, teniendo en cuenta que en la institución carecemos de esas herramientas TIC. Entonces, yo con el tiempo, ella con el tiempo empezó a comprender las gramáticas de la manera así grupal como les estaba comentando, y noté que la confianza en tanto como exponía como participaba aumentaba de manera muy exponencial, tanto en ella como en muchas otras alumnas. Entonces, teniendo en cuenta eso y al ofrecer diferentes opciones de aprendizaje, yo pude notar que la gran mayoría de las estudiantes, para no enfatizar que todas, independientemente de su estilo de aprendizaje, eh, se veían muy involucradas y aprendían con más entusiasmo. Las otras que carecían de menos capacidad, noté que por lo menos sí mostraban más interés en aprender. ¿Ya? Entonces, al final pude aprender acerca de fomentar un poco sobre la metacognición. ¿Qué quiero decir? Hay que tener en cuenta que es importante, que esto es muy importante, tanto así de cómo enseñar los contenidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta habilidad ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje, es decir, sobre todo lo que aprendieron, ya sea de manera diaria, ya sea de manera semanal, ya sea de manera mensual o ya sea de manera periódica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pongámosle el ejemplo. Yo en mis clases suelo animar a mis estudiantes sobre sus propias metas de aprendizaje, teniendo en cuenta que al final ya sea de cada unidad o de cada periodo, a veces incluso hasta de cada semana, yo les pido que reflexionen sobre lo que aprendieron y de qué manera lo hicieron. ¿Ya? Entonces, yo les pido que reflexionen sobre lo que aprendieron y esto les da un sentido de propiedad sobre su aprendizaje. Vamos recordando, vamos retroalimentando y demás. Después de eso, se hacía una reflexión crítica. ¿Por qué? Porque yo solía ver de que cuando los estudiantes toman los tiempos para reflexionar, pueden identificar tanto sus fortalezas en la manera de su aprender y la manera en que puedan mejorar. Ya, pongámosle el ejemplo que hace poco un estudiante me dijo que tras reflexionar sobre su desempeño se dio cuenta que necesitaba practicar más tanto la lectura como el listening, como el writing, que es la parte escrita en su casa, ya sea con sus propias herramientas o en base a sus propios métodos. Y al final implementé un pequeño diario de aprendizaje donde las estudiantes escriben sobre sus pensamientos y reflexiones. Y esto ha sido bastante revelador porque algunos estudiantes han compartido que su rendimiento había crecido un poco más de lo que ellas imaginaron. Y eso, la verdad, ha enriquecido nuestras socializaciones en clase, ya que la verdad, se nota bastante que ellas han mejorado de una manera muy drástica. Ya, eso es a lo que quería llegar. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme en este viaje sobre la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. Espero que mis experiencias les inspiren a cada uno de ustedes herramientas para aplicar en sus propias aulas. Recuerden que al entender cómo aprenden nuestros estudiantes y adaptar nuestras estrategias, podemos hacer una gran diferencia en su éxito. Nos vemos en el próximo video, muchachos. Hasta luego.